guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios. Antes de nacer, escogida fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios. Abriste el mar para que yo camine, como no con todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hija de Dios. Abriste el mar para que yo camine, como no con todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios.
Santo Espíritu de Dios, Señor, escucha nuestra oración. Queremos agradarte a ti, Dios. Queremos parecernos más a ti. Y que seas tú y tu Espíritu que gobierne nuestras vidas, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Y así cantamos, Dios. Que tu Espíritu prevalezca, oh Señor, que gobierne y se apodere de mi mente y corazón, que mi espíritu sea como el tuyo, Jesús, que camine, que hable y que se mueva como lo haces tú. Toma mi vida, Señor, vívela tú y no yo. No quiero que haya nada en mí que no se parezca a ti. Toma mi vida, Señor, vívela tú y no yo. Mi anhelo es que tú y yo seamos uno. que tu Espíritu prevalezca, oh Señor, que gobierne y se apodere de mi mente y corazón, que mi espíritu sea como el tuyo, Jesús, que camine, que hable y que se mueva como lo haces tú. Toma mi vida, Señor, vívela tú y no yo. No quiero que haya nada en mí que no se parezca a ti. Toma mi vida, Señor, vívela tú y no yo. Mi anhelo es que tú y yo seamos uno. Quiero hacer tu voluntad sobre la mía y que tu pensamiento siempre viva en Siempre mí. viva en mí. Quiero contemplar tu rostro cuando me miras y escuchar tu voz hablándome. Toma mi vida, Señor, vívela tú y no yo. No quiero que haya nada en mí que no se parezca a ti. Toma mi vida, Señor, vívela tú y no yo. Mi anhelo es que tú y yo seamos uno. Toma mi vida, Señor, vívela tú y no yo. No quiero que haya nada en mí que no se parezca a ti. Toma mi vida, Señor, vívela tú y no yo. Mi anhelo es que tú y yo seamos uno. Nada más.
Alguien puede confesar fuerte que la Biblia es la palabra indestructible de Dios, que yo soy todo lo que ella dice que soy, que yo tengo todo lo que ella dice que tengo y que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta noche una semilla poderosa será plantada en mí y en cada uno de ustedes. Recibimos al pastor Yamil Jiménez con un aplauso. ¿Qué tal, amigos y amigas, hermanos y hermanas? Bienvenidos una vez más aquí a su programa de Producciones Centro Victoria, llegando a ustedes este sábado con la esperanza, con la seguridad, la alegría, la certeza de que de una u otra forma Dios les está guardando, les está bendiciendo y que la mano de Él está extendida sobre ustedes, sobre sus casas, sus familias, para sacarnos adelante de cualquier bache, de cualquier situación negativa, adversa que estemos pasando, y que muy pronto vamos a estar disfrutando plenamente de las cosas que ahorita no podemos disfrutar. Pero qué bueno poder llegar hasta ustedes a través de este medio. Qué bueno saber que tienen la disposición, el deseo, el hambre espiritual para sacar cada semana un ratito y sentarnos a meditar y a compartir en la bendita palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Estamos alegres, bendecidos de verdad, en medio de las situaciones adversas y negativas, donde escuchamos tanta noticia pesimista, donde escuchamos tantos comentarios de derrota, de cansancio, de desánimo. Yo creo que los hijos y las hijas de Dios tenemos una enorme responsabilidad y también un privilegio. Deberíamos de ser luz en medio de la oscuridad, deberíamos de tener una palabra positiva, deberíamos de tener una palabra de ánimo, de fe. Yo creo que eso es lo que el Señor espera de nosotros en estos momentos. Quizá no podemos salir en carrera al templo como quisiéramos, a congregarnos y abrazar a los hermanos, pero alrededor suyo, en los negocios donde usted va, la poca gente quizá con la que se puede relacionar en estos días, mucha de esa gente tiene pánico, está asustada, está desanimada, no ven salida, no ven un futuro claro, y usted y yo, como embajadores del Señor aquí en este planeta, pues deberíamos de tener una palabra que sane, una palabra que no haga más grande el problema, que no haga más grande el dolor, ni la dificultad, ni el temor, sino más bien que una palabra que sea un bálsamo en el dolor de la gente, en la herida de las personas. En esta ocasión yo quisiera invitarles a ustedes que están ahí en su casa, comoditos, supongo que ya muchos deben de tener sus Biblias a mano, y es una buena costumbre tener la Biblia, y no solo tenerla ahí, tener un lápiz o un bolígrafo, y poder tomar notas, subrayar, marcar, poner, qué sé yo, alguna señal ahí a la par del texto, para después ir recordando, que la memoria nuestra es un poquito frágil, pero cuando escribimos algo o lo anotamos, pues es mucho más el porcentaje que podemos retener, que podemos recordar después. Y la idea de la Biblia, la idea de los sermones, de los estudios bíblicos, no es que uno va a la iglesia, se sienta en una silla o una banca, escucha al predicador o al sacerdote hablar ahí durante media hora o 40 minutos y se va para la casa. Oír así es como escuchar llover. En realidad no va a hacer ningún cambio en tu vida. Lo que el Señor Jesús ordenó fue escudriñen las Escrituras. Escudriñar implica trabajo, implica esfuerzo, implica disciplina, dedicación, aplicación. Trate de imaginarse lo que habría sido su vida si va a la secundaria o a la universidad, todos sus años de estudio, sin llevar un cuaderno, sin llevar un lápiz, o ahora un teléfono para grabar, qué sé yo. Es muy difícil que a la hora de enfrentar los exámenes usted hubiera podido salir con éxito. Repito, porque nuestra memoria es frágil, porque estamos ocupados con muchísimas cosas, porque nuestra atención se dispersa. Por eso cuando hablamos de la Biblia hablamos de escudriñarla, no solo de leer, de estudiar o de escuchar, sino de hacer este esfuerzo. Pues bien, espero que mientras tanto ya hayan conseguido su cuadernito y su lápiz para tomar nota. Y vamos a entrar hoy a un tema que es un tema hermoso, que es muy práctico, muy productivo. Y está en la segunda carta, más bien en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en primera carta a los Corintios en el segundo capítulo. Vamos a empezar a leer de ahí el versículo 1 en adelante. Las cartas de Pablo a los Corintios son muy interesantes, son cartas muy autobiográficas, muy personales. Pablo tuvo una relación muy cercana con la gente de este puerto, que era famoso por sus pecados, por sus perversiones, pero ahí el Espíritu Santo llevó a Pablo y lo usó
para comunicar el mensaje de Jesús y para fundar una iglesia donde abundaban los dones del Espíritu Santo, una iglesia con problemas y con luchas como la suya, como la mía, como cualquiera, pero también donde Pablo hizo una siembra de vida, una siembra de ministerio, una siembra de esfuerzo y sacrificio que volvió a esta iglesia entrañable para él. Entonces en este capítulo 2 les recuerda y les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy bien, estos 5 versículos nos van a servir como un preámbulo, como una introducción para el tema de esta noche. Pero creo que tienen algunos detalles interesantes. Pablo les está recordando a ellos cómo fue su llegada a Corinto, cómo fue el primer contacto del apóstol con aquellas personas que tenían alguna inquietud espiritual, pero que todavía no conocían a Jesús. Entonces Pablo dice: yo les llevé el testimonio de Dios. En realidad el Evangelio no es el testimonio acerca de nosotros mismos, quiénes somos, qué hicimos o qué estamos haciendo. El Evangelio no es el testimonio acerca de algún sistema filosófico o político, es el testimonio de Dios, es el mensaje que Dios nos entrega para que lo conozcamos, lo vivamos y lo compartamos con todas las personas que nos sea posible. Entonces Pablo dice: fui a Corinto no como turista, no como comerciante, pero no como inmigrante, pero fui a Corinto con un propósito. Quería comunicarles a ustedes el testimonio de Dios, el mensaje del Evangelio. ¿Y cuándo fui? Dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no fui haciendo alardes de que soy muy elocuente. No fui de Pablo a Corinto haciendo alardes de que conocía muchísima filosofía griega o que conocía muchísima literatura, sino que, dice él, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Oiga, qué interesante. Si queremos saber por qué el mensaje de los apóstoles tuvo tanto éxito, ¿cómo es posible que en aquella época, sin los medios de comunicación, sin la tecnología que tenemos hoy en día, estos hombres, por cualquier ciudad donde pasaban, fundaban iglesias? ¿Qué era el secreto? ¿Qué era lo que ellos enseñaban? ¿Qué hacían? Que quizá nosotros hemos dejado de hacer. Porque si somos sinceros, si somos honestos con nosotros mismos, nos encantaría tener esos resultados. Nos encantaría poder estar 3 semanas o 2 meses en una ciudad y que quedara una iglesia firme, establecida, sólida, con buen fundamento. Pero en realidad eso como que no se ve ocurrir hoy en día con mucha frecuencia. ¿Qué es entonces lo que subyace tras el trabajo de estos hombres? Pablo dice aquí, yo creo en este segundo versículo nos da una clave. Recuerde que estamos en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Dice: cuando estuve entre ustedes me propuse no saber cosa alguna. Ahora, no es que Pablo era un ignorante. Pablo sabía de historia, sabía de filosofía, sabía de la ley, de la historia israelita, conocía de la cultura griega, era ciudadano romano. No dice que fui ignorándolo todo, no dice me propuse. Él, aunque tenía un caudal muy amplio de conocimientos, dice: no fui entre ustedes a hablar sabiduría humana, no fui a contarles lo que yo sabía, o no fui para que escucharan lo bonito que yo predico, que enseño, que hablo, sino que me propuse, hice el esfuerzo de no dejar salir ningún otro conocimiento, ningún otro tema que no fuera Jesucristo. Y no solo es hablar de Jesucristo, sino de Jesucristo y este crucificado. Y estuvo entre ustedes con mucho temor y temblor, dice Pablo, tuvo problemas, tuvo adversidades, pero aún así, el centro, el corazón de su mensaje, el núcleo del mensaje paulino, del mensaje apostólico, es Jesucristo. Y el núcleo de cualquier mensaje hoy en día debe ser cristocéntrico. Tenemos templos maravillosos hoy en día, tenemos músicos extraordinarios, tenemos predicadores elocuentes, tenemos hombres y mujeres que le sirven a Dios y tienen doctorados y títulos y que saben muchísimas cosas de muchos temas. Pero
cuando comparamos los resultados de todo este sistema moderno que tenemos con los resultados que tenían los apóstoles, yo creo, repito, si somos sinceros y si no tenemos temor de mirarnos al espejo, yo creo que les estamos debiendo mucho, que no tenemos ni de cerca los mismos resultados. Y quizá la respuesta a esta incógnita, a este problema, está en qué es lo que predicamos hoy en día. Porque los templos se llenan, pero la gente va para oír psicología, va para oír chistes, va para oír anécdotas del pastor, va para escuchar a los músicos. La gente asiste por muchas razones y los pastores o los predicadores pues tratamos de cubrir toda esta amplia gama de inquietudes, intereses y necesidades de las personas, tocando una multitud de temas. En los púlpitos de las iglesias hoy en día se habla casi que de todo. Pero ¿cuáles son los resultados que tenemos? ¿De verdad la gente se convierte? ¿De verdad tenemos esas personas que sienten la necesidad de un cambio drástico en sus vidas, de un giro de 180 grados, de abandonar el mundo, de volverse a Dios, de apasionarse por Cristo, de apasionarse por el reino de Dios? Tenemos los templos nuestros llenos de gente enamorada de Jesús, para decirlo de alguna forma, de gente para que Cristo sea la prioridad, gente que está dispuesta a hacer sacrificios, a pagar un precio para servirle al Rey. ¿Cuánto hace que desde nuestros púlpitos no escuchamos llamamientos al ministerio? ¿Cuánto hace que no escuchamos llamamientos para que la gente vaya al campo misionero? ¿Cuánto hace que no vemos a la gente pasar quebrantada por Dios, tocada por el Espíritu Santo, a decir públicamente: yo quiero cambiar de vida, necesito recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador? Podemos predicar de muchos temas pertinentes, interesantes y atractivos para la audiencia, para las personas. Podemos llenar el templo, y eso es bueno. No estoy diciendo que sea malo tener los templos llenos. Nosotros, ¿de qué los tenemos llenos? Está nuestra gente de verdad convertida a Jesucristo y a este crucificado, dice Pablo. Porque el mensaje de la cruz es un mensaje que sigue siendo hoy en día repudiado por el mundo. A la sabiduría del mundo le parece locura que nuestra salvación eterna dependa de que hace 2000 años un judío aceptara su misión en este planeta, aceptara la voluntad del Padre y se abrazara en la cruz del Calvario a una cruz y derramara su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. La gente quiere oír otra cosa más moderna, quieren oír cosas más sofisticadas, quieren oír, hoy tenemos, qué sé yo, un sistema de iglesias que surgió hace un par de décadas, que se llaman amistosas con los buscadores, donde no se puede hablar del arrepentimiento, ni usar la palabra pecado, ni usar la palabra sangre, porque la gente se puede sentir herida, se puede sentir rechazada, acusada, marginada, y entonces no vuelve. Pero amigo, es que si le quitamos al mensaje de Cristo, si le quitamos al Evangelio, si le quitamos al testimonio de Dios, la persona de Jesús, y no solo la persona de Jesús, la obra de la cruz, el sacrificio de la cruz, la sangre de la cruz, entonces lo que tenemos ya no es el testimonio de Dios. Tenemos un lugar de un centro de amigos bonito, tenemos un club social, tenemos un lugar donde a la gente se le ayuda a sentirse bien, a superar sus problemas y su soledad, pero eso no es la sala de partos del reino de Dios, no es el lugar donde se están engendrando vidas para la eternidad, no es el lugar donde se está llevando a cabo la batalla y la guerra espiritual. Es que no puede haber guerra espiritual, no puede haber salvación, no puede haber evangelio si quitamos a Jesús y a la cruz de Jesús del centro del mensaje. Eso es lo que primero que me llama la atención en este texto de Pablo. Segundo, dice en el versículo 4: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y cuando hablamos de demostración del Espíritu y del poder, probablemente Pablo está hablando de sanidades, de señales, de milagros. A la gente le gusta eso. Pero es que las verdaderas sanidades, los verdaderos milagros, las verdaderas señales, las verdaderas demostraciones del poder del Espíritu Santo solo pueden venir después de la proclamación de Cristo crucificado. Es en la cruz de Cristo donde tienen origen todas nuestras bendiciones, nuestra salvación, nuestra sanidad, nuestra prosperidad, lo que sea, la paz con Dios, lo que sea que busquemos. No hay otra forma de obtenerlo sino es a través de la cruz de Jesús. Y por eso, si quitamos la cruz del centro del mensaje, pues estamos quitando a la gente la oportunidad de conocer al Dios verdadero, al Dios del Evangelio. ¿Por qué dice Pablo que no fue con palabras elocuentes ni con palabras persuasivas de sabiduría humana? Porque él podía ser elocuente si lo quería y podía
demostrar muchísima sabiduría humana si eso le interesaba, y hubiera dejado a las personas impresionadas, hubieran dicho qué predicador tan extraordinario es Pablo, o qué hombre tan espiritual. Los hubiera dejado impresionados con su persona, pero no convertidos. Los hubiera convencido, persuadido, eso significa persuadir. O sea, Pablo tenía recursos retóricos, gramáticos, como para convencer a la gente. Pero es que una cosa es estar convencido de que el Evangelio es la verdad, y otra cosa es estar convertido al Evangelio. La convicción afecta al intelecto, afecta nuestra capacidad de razonar. Oímos el mensaje, decimos, qué bien, qué bonito, qué organizado, qué bien estructurado, qué bien que lo presentaron. Y sí, parece cierto lo que están diciendo. Y damos nuestro asentimiento intelectual. Eso no significa que nos hemos convertido. Convertirse tiene que ver con la entraña del ser humano, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con un volcarse totalmente a decir no solo eso es bonito, no solo eso es cierto, sino a decir lo necesito para mi vida. Yo reconozco que tengo una necesidad espiritual, reconozco que he pecado, no una vez, infinidad de veces. Reconozco que he ofendido a un Dios santo, que he vivido de espaldas a los designios del Señor y quiero volverme a Él. Y quiero invitar a Jesús para que me perdone. Y para que sea el dueño, el rey, el Señor de mi vida de hoy en adelante, y que me dé la gracia suficiente para seguirle hasta el último día de mi vida. Y entonces Él será este Dios nuestro eternamente, para siempre, que nos guía aún más allá de la muerte. Pablo lo tenía muy claro. Cuando nosotros predicamos, y usted, amigo, hermano, pastor, consiervo, pastora, que están ahí viéndome, tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos buscando con nuestra predicación, cuál es el objetivo que perseguimos. ¿Estamos tratando de llenar el templo o estamos tratando de llenar el cielo? Si lográramos las dos cosas, genial, qué bendición. Pero nuestra misión, nuestra prioridad no es llenar los templos, porque llenar el templo es sumamente fácil. Es simplemente dejar de predicar a Cristo, dejar de predicar la cruz, dejar de predicar las demandas, las exigencias del Evangelio, y predicar esta cosa light, de que Dios nos ama a todos y que todos somos malos, pero que podemos seguir siendo malos porque de cualquier forma Dios es amor y Él no va a condenar a nadie. A las personas les encanta escuchar eso. La gente tiene comezón de oír por escuchar este tipo de mensajes y te van a llenar el templo, pero probablemente no los vas a llevar al cielo. Sigamos, porque esto es muy, repito, es muy interesante, tiene mucha actualidad, es parte de lo que estamos viviendo hoy en día. Y nos alegramos enormemente por las victorias de tantos hombres y mujeres de Dios en tantos lugares del mundo. No importa la denominación, no importa el concilio al que usted pertenezca, eso no es importante. Si está predicando a Cristo y a este crucificado, pues nosotros eso nos bendice, nos encanta. Y cada vez que oímos que hay super iglesias y mega iglesias y que se convierten miles en tal lugar y que hay un avivamiento y que en una campaña tantos miles hicieron profesión de fe en Jesús, pues hombre, para eso vivimos, para eso respiramos. Pero yo creo que no debemos de ser tan ingenuos, simplemente de fijarnos solamente en números y en apariencias y no ir un poquito más allá al corazón del asunto. Es, ok, gracias a Dios por todas estas personas, pero ¿cuántas de esas personas tienen una relación de pacto, de compromiso con Jesús y con este crucificado? Durante muchas décadas, uno de los, de los dichos estos populares en las congregaciones es este. Le decimos a la gente, el cristianismo no es una religión, es una relación. Suena bonito. Y gritamos amén cuando lo escuchamos. El cristianismo no es una religión, es una relación. Entendemos por religión pues un conjunto de ritos, de ceremonias, de creencias que se repiten ahí constantemente con la esperanza de agradar a Dios cuando lo hacemos. La relación es algo mucho más dinámico, es algo más personal, es algo fluctuante, es algo que no siempre es igual. Mi relación con mis hijos no es igual, cambia con el tiempo, cambia con los días, cambia con el modo como nos sentimos. Mi relación con mi esposa tampoco es la misma todos los días. Las relaciones son dinámicas. La religión tiende a ser más estable, no acepta cambios, no le gustan los cambios. Y le decimos a las personas, y lo hemos dicho, repito, durante décadas, cristianismo no es religión, es relación. Pero pensemos en lo que está pasando en estos días. Pensemos un poquito en todos estos temas de que están de moda, de pandemias y restricciones.
Llevamos ya, qué sé yo, 4 meses a nivel mundial en esta condición. Y por lo menos aquí en Costa Rica no hay señales de que a muy corto plazo esto vaya a cambiar o a mejorar. Entonces tenemos más o menos unos 4 meses de que en la mayoría de países los creyentes no pueden asistir a su templo, no pueden asistir no pueden congregarse como lo hacían normalmente. Y obviamente esto pues nos genera un poquito de estrés, de inconformidad, porque echamos de menos el calor de los hermanos. Jamás es igual que yo me siente aquí a hablarle a una cámara, a estar en un púlpito y con el ambiente, con los cientos de personas ahí levantando sus manos, adorando a Dios, saludando a los hermanos, sonriéndose, abrazándose, tomando la cena del Señor, llevando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, bendiciendo la obra de Dios, bendiciendo el reino. Jamás va a ser igual, repito, estar aquí en frío, a solas, con una cámara, que estar con ustedes. Pero aquí también surge una pregunta. Creo que todo esto son oportunidades que el Señor nos da, no para cuestionar al mundo, como le encanta hacerlo a algún sector de las iglesias, sino para cuestionarnos a nosotros mismos. En estos 4 meses, y ahora estoy hablando con usted que me está mirando, en estos 4 meses, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, han sacado la Biblia para leerla? ¿En 4 meses usted puede leer la Biblia completa, sin hacer ningún gran esfuerzo? En estos 4 meses, ¿a cuánta gente le hemos hablado de Cristo? Con determinación, con amor, pero con firmeza, hablando de la cruz de Cristo, de la necesidad de salvación. No saliendo a asustar personas ahí con el apocalipsis, ni a personas que tal vez ni entienden de qué les estamos hablando, sino con amor, con gracia. O cuando alguien viene a nosotros con miedo, con una actitud negativa, en lugar de ministrarlo, en lugar de enseñarle, lo que hacemos es nos juntamos a quejarnos con él y a maldecir y a murmurar con él o con ella. Entonces, ¿qué es nuestro cristianismo? Depende nada más de que vayamos a un templo cada domingo, oigamos un sermón y nos volvamos para la casa para vivir exactamente igual todo el resto de la semana, o es una relación de verdad dinámica con Cristo. ¿Está nuestro cristianismo mediado por la congregación o tenemos una comunicación directa de creyente a salvador con el Señor Jesús? ¿Cuántas veces hemos orado durante estos 4 meses? No solo por nosotros y por nuestra familia, pero por los miles y miles de ancianos que están aislados, que ni siquiera pueden recibir visitas ni de sus parientes, por la gente que está llena de temor en las cárceles, se contagian, no pueden hacer nada para evitarlo, por la gente que está en los hospitales, no solo con el COVID, sino con cualquier otra enfermedad, y que ahora tienen miedo, más bien, ahora que su sistema inmune está debilitado, pues tienen miedo más bien de atrapar el virus y que su organismo no lo pueda resistir. Es que no son cientos, son miles de personas. Miles de personas están quedando sin sus medios de sustento, sin el negocito con el que se ganaban la vida. Y no estoy hablando de grandes empresas, estoy hablando de vecinos y vecinas de nuestros barrios, de gente que tal vez se movía en la economía informal y ahora pues ya no pueden, y con qué llevan el sustento a la casa, porque hay que seguir pagando la hipoteca, hay que seguir pagando los servicios de agua, de electricidad, hay que seguir comiendo. O nada más estamos molestos porque nosotros no podemos salir a pasear o al restaurante de moda. Es que, repito, este tipo de situaciones deberían servir para hacernos reflexionar, no sobre el mundo, ya vemos los problemas que hay afuera, es sobre nosotros mismos. Es muy fácil señalar y decirle a todo el mundo que el mundo está mal y creer que nosotros estamos bien. Pero realmente estas ocasiones nos sirven para determinar, para pesar, para medirnos a nosotros mismos y ver si realmente el cristianismo que profesamos es una relación o lo dejamos hace tiempo que se convirtiera en una religión. Y consiste nada más, repito, en ir 1 o 2 veces por semana a algún templo, escuchar al cura o escuchar al pastor, echar unas moneditas en la ofrenda y nos vamos para la casa a seguir con nuestra vida como si nada estuviera pasando. Cuando Jesús es el centro del mensaje, cuando la cruz es el centro del mensaje, eso nos desafía, eso nos reta, eso nos impulsa a luchar para que esa muerte de Cristo en la cruz no sea en vano, para entender que cada hombre y que cada mujer es importante, no importa si es pobre, si es ignorante, si es el pecador más conocido del barrio o si es la persona con la peor reputación de la ciudad.
Cristo murió por esa persona. La sangre del Cordero fue derramada para alcanzarlos a ellos también. El amor de Dios los alcanza a ellos también. Pero ese amor de Dios solo puede funcionar a través de la iglesia. No del templo, sino de la iglesia, de usted y yo, porque usted y yo somos iglesia. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy yo. Yo escucho a las personas diciendo, es que me hace falta la iglesia. Pero ¿cómo le va a hacer falta la iglesia si usted es la iglesia? Si usted está con su esposo o con su esposa y con sus hijos en la casa, usted es la iglesia. Ahí pueden funcionar como iglesia. Lo que pasa es que ya en nuestra mente religiosa asociamos iglesia con el templo, con el edificio. Lo decimos desde el púlpito, no, otra vez, el edificio no es el templo. El edificio no es la iglesia, el templo no es la iglesia. Lo decimos. Pero en la vida real, en la práctica, cada vez que decimos, me hace falta la iglesia, pues lo que estamos negando es lo que acabamos de afirmar. Porque la iglesia somos nosotros, donde quiera que estamos, ahí está la iglesia. La iglesia es indestructible, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. La iglesia enterró al imperio romano, la iglesia ha resistido los ataques de los ejércitos sarracenos o musulmanes, la iglesia sobrevivió a las inquisiciones, la iglesia ha sobrevivido a pestes, a terremotos, a plagas, a filosofías, a partidos políticos, a guerras y revoluciones. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Si nada ha podido destruir la iglesia de Jesús, y nada la va a destruir, pues un virus tampoco lo va a lograr. Lo que pasa es que tenemos que activarnos como iglesia, tenemos que retomar esta enseñanza del Nuevo Testamento y activarnos como iglesia en las casas, donde quiera que estemos, en lo que la gente llama ahora mi burbuja social. Bueno, podemos convertir esa burbuja en un lugar de gratitud, de alabanza, de adoración, de intercesión, de estudio de la palabra. Ustedes que están sentados ahí 2 o 3 en la sala de su casa, ustedes son iglesia. Entiendo perfectamente, soy pastor, tengo 41 años de que todos los domingos de mi vida he estado en algún culto, si no en la iglesia que pastoreo en algún otro país o en alguna otra ciudad predicando. Tengo 41 años de yo no he tomado vacaciones en 41 años. No sé lo que es estar un domingo en un hotel descansando o quedarme en la casa viendo un partido de fútbol. No porque sea pecado, simplemente porque me apasiona lo que yo hago. Me apasiona lo que Dios me llamó a hacer. Entiendo el deseo ese que uno siente, las ganas, la inquietud de poder reunirse, congregarse con muchos hermanos y hermanas y celebrar, lo entiendo, pero eso no es la iglesia. Usted no necesita esa reunión, no la necesita para orar, no la necesita para estudiar la palabra, no la necesita para tener su relación personal con Jesús, no la necesita para hablarle de Cristo a otras personas. Ojalá que estas semanas y meses que llevamos en esta condición y que Dios primero, por la misericordia de Dios, se acorten y que podamos volver no a la nueva normalidad que llama la gente, sino a la normalidad. Ojalá que nos sirvan de verdad para reflexionar, que nos sirvan para fortalecernos en este caminar nuestro con Cristo, en este andar con el Señor. Y voy a avanzar un poquito, por lo menos para dejar introducido el tema que vamos a tocar mañana domingo, si Dios así lo permite, y siempre sin movernos del texto que estamos usando, que es la primera carta de Pablo a los Corintios, en el 2º capítulo, el capítulo 2. Pablo termina el versículo 4 y 5 de nuestro texto, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oiga, qué interesante, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando se predica a Cristo y a este crucificado, la fe de las personas no va a estar en el predicador, ni en el músico, ni en la pastora, ni en el sacerdote. La fe de las personas va a estar puesta en este Cristo crucificado, resucitado y ascendido, que va a volver a la tierra por segunda vez. Hoy lo que vemos es que cada vez que un pastor fracasa, cae, renuncia, se desanima, peca, lo que sea, automáticamente hay un éxodo en la iglesia. Y uno lo que se da cuenta es que realmente estas personas en realidad nunca entendieron cuál era el mensaje del Evangelio. No hay ningún sacerdote impecable, no hay ningún pastor impecable. No somos impolutos, somos personas perdonadas por la gracia y por la misericordia de Dios, nada más.
Entiendo que hay situaciones extremas, entiendo que hay situaciones en que la gente dice, no, pues mejor me voy, pero incluso se puede ir de buena manera, puede ir y ver a la persona a los ojos y decirle, mira, te doy muchas gracias por el tiempo que me atendiste, pero pasa esto y me retiro con el corazón sano, me retiro en bendición. Pero en realidad eso no es lo que ocurre. La gente cuando se va enojada, se va murmurando, se sienten defraudados. ¿Y por qué? Porque en realidad su fe nunca estuvo fundada en el Cristo que se predicaba, sino en el predicador que anunciaba el Cristo. Y Pablo dice claramente que nuestra fe no debe estar puesta en la sabiduría de los hombres, sino que debe estar puesta en el poder de Dios, que por la sangre de Cristo, por su gracia, por su Espíritu Santo, por su palabra, nos hace resucitar de los muertos para andar en novedad de vida. Todos los seres humanos necesitamos de perdón, necesitamos de la misericordia, necesitamos de la gracia. Lo que ocurre es que en el sistema moderno de iglesias han ido poniendo en tronos, en lugares de eminencia, en pedestales, a hombres y mujeres que tienen los pies de barro como los tenemos todos. Y tarde o temprano, cuando el pastor o el líder dice algo que a la persona le molesta, simplemente me voy. Eso no me pareció grosero, no estoy de acuerdo. Sin razonar, sin pararse a meditar, a orar, a preguntarle al Señor, a comparar con las Escrituras. Simplemente ya tienen sus propias opiniones, sus propios juicios formados, y cuando la persona que está al frente dice algo que no les parece, pues me voy. Tiene que haber un cambio, y ojalá que ocurra pronto, en que la iglesia no sea el lugar donde se exalte el talento humano, ni la sabiduría humana, ni las habilidades del predicador, o del músico, o del que canta, o del que toca, o del que danza, o del que enseña, sino que sea el lugar donde se proclame a Cristo, y no cualquier Cristo, sino a Cristo crucificado. Porque solo ahí se va a manifestar el poder de Dios. Solo ahí va a haber salvación y vida eterna. Solo ahí va a haber una verdadera expresión de lo que es el reino de Dios operando en esta tierra. La cruz es tropezadera para mucha gente. La cruz sigue siendo escándalo para muchas personas. Pero para los que creemos, judíos o griegos, sigue siendo el poder de Dios para redimirnos y para darnos vida eterna. Vamos a pasar entonces al versículo 6 y vamos a leer el texto para introducir el tema, que es lo que realmente nos interesa. Todo esto apenas era como un preámbulo que vamos a estar tocando mañana domingo, en la mañana, donde obviamente les esperamos a ustedes. Y como siempre les decimos, una forma enorme que ustedes tienen de ayudar a este ministerio es doble. Número uno es orando e intercediendo, porque necesitamos constantemente esa cobertura de intercesión, de oración. Esos guerreros y guerreras de Dios, esa gente amorosa y compasiva, que extiende el manto de oración, no solo sobre ellos y su familia, sino que lo extienden sobre los ministros, sobre otras personas. Pues necesitamos mucho de eso. Y la segunda cosa que nos pueden ayudar enormemente es, si aún no lo ha hecho, pues suscríbase al canal de Producciones Centro Victoria o recomiéndenos a algunos amigos, amigas, vecinos, parientes que pudieran estar interesados en este tipo de mensajes, y invítelos no solo para que lo vean, sino para que se suscriban también, y eso nos va a ayudar, nos va a dar más peso, nos va a permitir llegar a más personas y con la ayuda de Dios pues influir, esperamos que positivamente, en la vida de muchísima más gente alrededor del mundo. Muy bien, vamos a continuar entonces con qué dice el apóstol Pablo en este capítulo 2 de primera carta a los Corintios, en el capítulo 5 en adelante, porque el texto que sigue, y prepárese porque es extraordinario, es maravilloso. Dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría. Acuérdense que acaba de decir que no fue con sabiduría humana. Ahora dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces Pablo dice, el hecho de que no fuera a Corinto hablando con sabiduría humana, no significa que no hablé con sabiduría, pero hablé con otro tipo de sabiduría, con una sabiduría espiritual, con una sabiduría celestial, que los príncipes y los gobernantes de esta época, de este siglo, de este mundo, de este sistema, no conocen. Dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Oiga esto. Entonces, estábamos empezando este sermón, este estudio, esta charla, preguntándonos qué era la diferencia, cuál era la clave, cuál era el secreto que tenían los apóstoles para ser tan efectivos. Y decíamos, bueno, primero que nada, tenían un mensaje cristocéntrico. Predicaban a Cristo y a este crucificado. Ese era el eje central, el corazón de su mensaje. Pero ahora también dice Pablo, fui a Corinto y llevé sabiduría, pero no sabiduría humana, ni sabiduría de la que entiende la gente mortal. Llevé sabiduría eterna, sabiduría celestial, una sabiduría que estaba oculta y que Dios había predestinado antes de los siglos para nuestra gloria. Y de esa sabiduría, de ese misterio que estuvo oculto desde antes de que el tiempo existiera, es el que vamos a estar hablando mañana domingo. Así que por favor, no se lo pierdan. Recuerde la hora, en cada país es diferente, pero recuerde su hora. Si usted se suscribe al canal, una de las ventajas es que le va a estar notificando unos minutitos antes para que usted se prepare con tiempo y pueda disfrutar lo que el Señor tiene para usted. Mientras tanto, que Dios les bendiga mucho. Un enorme abrazo lleno de cariño desde San Isidro del General, en el sur de Costa Rica, para todos y todas ustedes. Y entonces nos vemos en pocas horas, si el Señor lo permite. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz. Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte de